mesiánico, loco, y arrogante. Así definen a uno de los mafiosos más pintorescos que ha tenido Colombia, Carlos Enrique Leder Rivas. El fan de John Lennon y Adolf Hitler, que comenzó su vida criminal robando vehículos en Nueva York y terminó creando el sistema de transporte de tráfico de droga que lo catapultó en el negocio junto a su socio Pablo Escobar. A continuación, esta fue la carrera delictiva del capo. Infancia. De padre alemán y madre colombiana, Leder nació en Armenia, Quindío, el 7 de septiembre de 1949. Sus padres se separaron cuando tenía 4 años y Leder vivió desde entonces de internado en internado hasta cumplir los 14 años. Momento en el que se trasladó a los Estados Unidos para vivir con unos familiares en Detroit. Una vez ahí, la vida de Leder cambió para siempre, pues fue abusado sexualmente por uno de sus tíos. Inicios delictivos. Carlos abandonó los estudios a temprana edad, no creyó que esa era la vía. Comenzó como ladrón de carros y al poco tiempo se convirtió en el jefe de una poderosa red de compraventa y contrabando de autos robados. Esta llegó hasta Canadá. Con la pequeña fortuna que amasó, se pagó lecciones de aviación. Poco después se inició en el tráfico de marihuana, la droga entonces en expansión y de la que era especial consumidor. Para ese momento, Leder ya estaba en la mira del FBI, aunque apenas estaba comenzando. A mediados de los años 70, llegó su primera captura por distribución de marihuana. Ya en la cárcel conoce a otro narcotraficante llamado John, el cual tenía experiencia en el envío de marihuana hacia los Estados Unidos a través de México. Leder decide que al salir de la cárcel ese sería el próximo negocio al que se dedicaría. Carlos Leder y John. En 1975, Carlos Leder logra salir de prisión bajo palabra y da inicio a su nuevo negocio. Sin embargo, este tuvo corta duración debido a los constantes robos a los que eran víctimas en los Estados Unidos, así como el endurecimiento de los controles a los que eran sometidos tanto equipaje como pasajeros que ingresaban al país y la extensión del cultivo del cannabis en los Estados Unidos, por lo que se hizo necesario cambiar de ramo. Leder produjo los emolumentos suficientes como para comprarse una avioneta y cambiar de oficio, dedicándose a satisfacer las necesidades de un mercado de una droga más costosa y por ello destinada a un público de mayor nivel, la cocaína. A finales de los años 1970, la sociedad entre Leder y John se derrumbó debido a una combinación de la megalomanía de Leder, la falta de ambición de John y el plan secreto de Leder de apoderarse de una isla personal como cuartel de sus operaciones, todo ello a causa de la constante dificultad de ingresar la droga a Estados Unidos. ¿Cómo transportaba Carlos Leder la cocaína? El negocio consistía en aprovechar el potencial de un mercado de franco crecimiento como el de la distribución de la cocaína, llevándola desde Bahamas hasta los Estados Unidos en aviones que volaban a baja altura para escapar de la señal de los radares y aterrizar en lechos de ríos secos. La droga era producida en Colombia por Pablo Escobar. Los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa daban el apoyo logístico con sus conexiones entre altos y bajos fondos para lograr la exportación de cada carga, dándose las condiciones para la creación del cartel de Medellín. Cayo Norman. Carlos Leder llegó a utilizar una isla llamada Cayo Norman como puente para el ingreso de su letal mercancía hacia los Estados Unidos. En esta isla se izaba la bandera de Colombia y se cantaba su himno nacional. Entre 1978 y 1982, el Callao fue centro de conexiones del narcotráfico, así como escondite y sitio de reunión de Leder y sus asociados. Carlos Leder construyó una pista de aterrizaje de más de 1 kilómetro protegida por radares, sicarios y perros de raza Doberman para la entrada y salida de aeronaves. En un día de máximo movimiento, entraban hasta 3.000 kilogramos de cocaína por hora. Fue tal la riqueza que consiguió Leder gracias a esto, que más de una vez se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia. La cantidad de dinero fue tal que Leder terminó convirtiéndose en un multimillonario excéntrico, rockero y adicto. Fiestas, carros, casas, mujeres, lujos, iban y venían. Incluso llegó a regalar carros de bomberos y a financiar a algunos periodistas.
Estaba bien conectado, era muy inteligente, pero su adicción y extraña personalidad lo convirtieron en un blanco. Tales movimientos de cocaína tan grandes no podían pasar desapercibidos por la DEA, así que estos junto con la policía bahameña intervienen en la isla y le ponen fin al imperio creado por el capo. El 10 de julio de 1982, este se despide de la isla, no sin antes bombardear el Parque Clifford con volantes que decían, "DEA vete a casa". Algunos de los volantes tenían billetes de $100. Creación del MAS. El 19 de noviembre de 1981 fue secuestrado por el M-19, aunque Leder escapó siendo herido en una pierna hasta ser ayudado por un desconocido, quien rechazó la millonaria gratitud ofrecida por Leder y que a su vez ignoraba la identidad del narcotraficante. Dicho fallido secuestro sucedió una semana después del secuestro de Marta Nieves Ochoa, lo que conllevó a la creación del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores. Leder ofreció una millonaria suma por sus efímeros captores, varios de los cuales habían sido secuestrados por Escobar por el secuestro de la hermana menor de sus socios, a su vez que extremaría sus medidas de seguridad desde entonces, contratando exagentes del DAS, SIJIN, Ejército, etc. Además de comprar una lujosa limusina perteneciente a un ex canciller alemán con armas incorporadas, las cuales nunca fueron usadas por Leder. Dicha limusina fue guardada en el edificio Mónaco y fue uno de los pocos vehículos sobrevivientes del atentado perpetrado por el cartel de Cali. Creación del Movimiento Cívico Latino Nacional. En 1982, recién elegido el presidente Belisario Betancur, se decreta una amnistía patrimonial, situación que aprovecha Leder para legalizar sus propiedades, dinero y negocios, además de involucrarse también en la política, al fundar el Movimiento Cívico Latino Nacional, un movimiento político del cual daba discursos en contra de la extradición de colombianos y latinoamericanos a cárceles estadounidenses. El movimiento obtuvo más de 10.000 adeptos en el departamento del Quindío y con un amplio apoyo en pueblos pequeños y con un impacto significativo en grandes ciudades del país, aunque convirtiéndose en un serio adversario para la clase política departamental. No obstante, la proveniencia de su fortuna llamaría la atención de las autoridades colombianas, quienes sabrían de sus antiguos negocios en Cayo Norman, además de varios incidentes en Miami por guerras entre bandas asociadas al tráfico de cocaína. Por otra parte, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denunció públicamente la filtración de dineros ilícitos o llamados dineros calientes en los movimientos políticos y en los equipos de fútbol nacionales, a la vez que varios sectores señalarían a Leder de manejar dineros ilícitos con sobornos. La extradición, mal vista por la mayoría de sectores de la sociedad colombiana, comienza a ser un tema controvertido y aún más para los miembros del cartel de Medellín. Leder comienza a ser reconocido por las autoridades norteamericanas, al punto en que comenzó a ser investigado por el fiscal Robert Merkel, quien viajase a Bogotá y presentase dichas pruebas ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia para que se estudiase su posible extradición. Para 1986, el movimiento latino se disuelve por la falta de sostenimiento económico, a veces los dineros no llegaban a la sede del movimiento, a la vez que la posada alemana, en parte abandonada, sufre un incendio que la destruye parcialmente y Leder también comenzaría a tener roces y altercados con sus socios del cartel, debido a la persecución la cual atraía informantes y delatores, y presuntamente por el deseo de Leder de iniciarse en el negocio del crack. Captura y extradición. Un pequeño error en una noche de fiesta, fue lo que lo llevó a prisión, siendo traicionado por Pablo Escobar. Leder, quien estaba un poco loco esa noche debido al paludismo cerebral que había contraído estando en la selva y por fumar marihuana e ingerir cocaína en exageradas cantidades, comenzó a presentar como su esposa a una de las prostitutas allí presentes. Más adelante esta misma prostituta comienza a coquetear con uno de los sicarios de Escobar apodado El Rollo, lo cual no le agradó mucho a Leder. A la mañana siguiente, Leder, quien se encontraba de mal humor por lo ocurrido la noche anterior, pregunta por el paradero de este sicario, quien se encontraba tomando una ducha. Leder, sin mediar palabra, le dispara con su falsete 162 en el hombro y en la cabeza, dejándolo sin vida inmediatamente. Esto representaba un insulto hacia Escobar, ya que había asesinado a uno de sus sicarios sin su consentimiento.
Era claro que Leder no estaba en sus cabales y era un peligro, por lo que en nada el capo lo traicionó. A raíz de este incidente Escobar se da cuenta de la locura de Carlos Leder y que este ya no representa una pieza importante dentro del cartel de Medellín. A la mañana siguiente, Escobar lo envió a uno de sus sitios seguros y luego llamó a las autoridades para dar su ubicación. El 4 de febrero de 1987, Leder fue capturado junto a varios de sus hombres y en menos de 18 horas, ya estaba en un avión rumbo a Estados Unidos. Condena. En 1988 el narco recibió su condena en Estados Unidos. Una cadena perpetua y 135 años de prisión. No obstante, se convirtió en testigo contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, habló en un juicio público de las relaciones de Noriega con el narcotráfico y con Pablo Escobar. Por esa colaboración Estados Unidos lo eximió de la cadena perpetua y le quitó 80 años a los 135 iniciales a los que había sido condenado. Tras pagar en tiempo efectivo 33 años de cárcel, Leder quedó libre y desde Estados Unidos viajó a Alemania, el país de donde es originario su padre. Se conoció que en Alemania está con parte de su familia. Espero que te haya gustado este documental sobre el narcotraficante Carlos Leder. Si es así, apóyame con ese gran like, suscríbete para enseñarte mis contenidos y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Hasta la próxima.